Hola gente guapa, hoy nos toca el volumen 2 del especial de Shooms, Shoot'em-ups y Twin Stick Shooters. Es decir, Shooms o Shooters 360 grados, que tenemos dos manivelas, es decir, para contrarrestar el hecho de poder girar. Twin Stick, que ya hicimos el primer volumen de ediciones físicas para la consola de Sony, PlayStation 4, ya hicimos 80 y pico en el primer volumen. Y hoy otros tantos. Estamos rondando los 170 títulos que se han editado en PlayStation, en este caso PlayStation 4, de Shooms y Twin Stick Shooters. Así que vamos a ello porque son muchos juegos que nos quedan por ver. Ya el primer volumen lo tenéis en YouTube y ahora este segundo lo podéis disfrutar ahora también. Vamos a compartir pantalla, venga, vamos a preparar. Y vamos al lío. El último juego que vimos en el primer especial fue el Radirgi 2. El Radirgi 2. ¡Hola Macarra, guapetón! Y vamos a seguir con el siguiente. Y seguimos con la saga que muchos conoceréis, que han ido llegando jueguecitos a todas las consolas, que son los Raiden. El Raiden 3, con ese Mikado Manias, que es decir, que es una remezcla de músicas de la sala Mikado, de arcades japonesas, que nos fueron llegando. En este caso creo que el editor aquí en Europa fue NIS. En varias ediciones. Se distribuyó también en retail en España. Este Raiden 3, reimaginación del clásico, muy bueno, los Raiden, muy buenos. Sí, Macarra, le sacan tajada al Raiden y bueno, nosotros que lo disfrutamos. Pero tú, Macarra, si nos dicen esto hace 10 años, ¿tú te lo hubieras creído? Que hubieran traído todos los Raiden, ya no todos los Raiden, todos los Shooms que están saliendo. Por ejemplo, hoy en el grupo de Telegram he colgado el anuncio de Retard Games que mañana sale en pre-order otro juego de Shooms, Shoot'em-ups, Twin Stick para Play 5. Así que es una locura lo que estamos viviendo en esta época, ¿eh? ¡Hola, Vivitorio! La verdad es que sí. Es un locurón. Los amantes y no tan amantes. Hay mucha gente que no conocía el género de Shooms y se está enganchando también. Tiene su cota de ventas y la verdad es que sigan sacando, lo que quieran. Todo lo que quieran. Y sin 3 no hay 4. También nos llegó el 4, también con esa remezcla de músicas del Mikado, de las salas Mikado japonesas. También nos lo trajo NIS en este caso. También fue NIS la encargada de traernos el de PlayStation 4, también llegó a Switch. Del cuarto. Y como veis, más y mejor de lo que supuso ya el tercero. Los amantes de los Raiden, pues hemos tenido unos cuantos. De hecho, son 4. 4 que han llegado esta generación, compartiendo catálogo. Switch, Play 4, Play 5. Y la verdad es que nada mal. 3, uno nuevo, que fue el 5, que ahora lo veréis. Estos 2 que ya eran juegos clásicos, remasterizados y remaqueados para ahora. Nos sacaron el 5. El 5 fue la primera vez que vio la luz en físico. Fue Play 4. Este juego de UFO, Interactive y MOS. Tuvo una tiradita bastante cortita en Europa y ahora es bastante más complicado encontrar la versión de PlayStation 4. Incluso la versión de Switch no llegó físico a Europa. Llegó a Estados Unidos, incluso se llegó a editar en Limited Run Games un pack con el cuarto y el 5 juntos. Pero este 5 llegó la primera ronda de entrada de Play 4. Fue de los primeros Shooms que llegaron en edición física y de manera retail. Más complicado de encontrar ahora mismo. Este 5, una Director Catch con mucho contenido. Como veis, muy bueno el juego. Y es muy chulo, como dice Macarra. Fue una reinterpretación del clásico a consolas actuales. Y a ver cuándo un Raiden 6, porque no nos han sacado un Raiden 6. Ha llegado un spin-off que lo vamos a ver ahora. Reinterpretando el clásico de una manera muy diferente, más un estilo Twin Stick.
que es este Raiden Nova, que acaba de salir hace unos mesecitos en Japón, como podéis ver ahora. Raiden Nova, el juego de UFO Interactive Games, y que el juego está muy guapo. Es Toon Stick Shooter 360 grados, cambiando la perspectiva de un juego vertical de toda la vida a este renacimiento en Toon Stick, que la gente que lo ha jugado está encantando, y que el tema está que si queréis la versión de Play 4 va a quedar exclusiva a Japón. ¿El por qué? Porque parece que lo que llega a Occidente, en este caso de momento, se puede comprar en Limited Run Games. No sabemos si llegará a Europa. Se puede comprar en Limited Run Games la versión de Switch y Play 5, no la de Play 4. Si queréis la de PlayStation 4, de momento parece y será exclusiva japonesa. Este Raiden Nova. Como veis, sigue la estela de las naves, pero con una jugabilidad muy diferente al ser un Toon Stick 360 grados. La verdad que pinta muy chulo. Muy guapo. Que llevo unos días poniendo juegos de los que te gustan, Maite. ¡Ole, ole! Sí, estos son juegos muy chulos. Los Raiden, yo diría que están en un nivel muy bueno. Todos los juegos. Incluso el otro día Evil Ryu nos comentó que le ha metido un montón de horas. Un gran jugador también de naves, que le encantó también. Si ha pasado su filtro, tiene que estar muy guapo el juego. Raiden Nova. Bueno, la Raid Z Arcade Chronology. Los Raid Z son juegos muy guapos, que nos han llegado de varias maneras. Lo licenció Strictly Limited conjuntamente con Inning Games. Inning Games sacó una versión aquí más cortita con 2 juegos, pero si queréis la edición completa con todo el contenido, tenéis que acudir a Strictly Limited, en el cual veis, como podéis ver aquí, el Raid Storm Neo HD, el Raid Force, el Raid Crisis y el Raid Crisis HD. Juegarrales todos. Es una locura todo lo que ha ido llegando. Pero esta reimaginación, recordar los clásicos, como podéis ver, aquí diferentes versiones, de la sencilla a la HD. No me lo hubiera creído yo que los Raid Crisis los recuperaran en estos recopilatorios. Pero sí, aquí llegaron. También para PlayStation 4, también tenéis versión de Switch. Ya os digo, hay una versión retail con solo 2 juegos. Y luego tenéis la versión de Strictly con todo el contenido que no venía en esa última versión de Inning. ¿Qué es esta? El Raid Storm más Raid Crisis HD Collection. Es la que se distribuyó en España, por ejemplo. Que vienen solo los 2 jueguecitos, sin esas versiones HD. Son las versiones HD Collection. Bueno, volvemos a Retard Game. Si viste ya el primer especial, le dio mucho apoyo a los Shums, sobre todo Shums de bajo presupuesto, que venían de la mano de Stasia Soft, Play Asia, licenciado por ellos y distribuidos en físico por Retard Games. Este es uno de ellos, Red Death, la muerte roja, como podéis ver, es monocromático con rojos y verdes. Pixel, bastante loco, es un bullet hell bastante loco. Si bien el juego no está nada mal, dentro de lo que es el catálogo, no está nada mal, bastante sencillito. Si queréis disfrutar de un juego más sencillito, monocromático bullet hell, aquí lo tenéis. Eso sí, este se distribuyó, eran 1000 unidades, de un precio muy baratito, 19,95 euros. Y ahora supongo será más difícil de encontrar a la venta, tendréis que acudir al mercado de segunda mano. Bueno, Meridian nos trajo aquí un juego, el Red Wings Aces of the Sky, para PlayStation 4 y Switch.
Juego muy arcade. Aquí teníamos que, al más es puro varón rojo de la Primera Guerra Mundial, liarnos la parda a todo lo que se meneara. Como podéis ver, bastante interesante, bajo presupuesto y que se vendió muy baratito. Es de los juegos que distribuyó Meridian, además con fundita de cartón, bastante baratito. Y que es interesante sobre todo para aquellos que nos gustan los simuladores, no tanto quizá, y más buscamos un juego más de acción directa, más arcade. Y este podría ser uno de ellos. Este es el Red Wings. Juego sencillo de manejar. Te pones a la nave, a volar y tumbar todo aeroplano que se muestre en pantalla. Bueno, Everspace. Una estela muy similar, pero en este caso es un juego, el Everspace, en la galaxia, en el más puro estilo galáctico, pero muy similar al que acabáis de ver. En este caso vamos en una nave. De hecho, si tenéis PlayStation 5, ha salido la secuela para PlayStation 5, lamentablemente no está en Play 4. Este Everspace, en una primera tirada, se distribuyó en Limited Run Games. En los primeros años de distribución de Limited, no sé, el primero o segundo, se distribuyó, pero al cabo de 2 añitos, la gente de Funbox, la página inglesa, lo recuperó y lo distribuyó retail, una distribución muy cortita. Igual lo veis en alguna cesta de game. Y es un juego, pues eso, vamos una nave y además es puro estilo arcade también, a tumbar toda nave que se nos muestre en pantalla. A liar la parda también. Hola Jack, guapo. Este Everspace. Y como os digo, si os gusta el juego, tenéis secuela en Play 5. Everspace 2. También está la versión de Switch. También llegó una versión de Switch retail a España. Bastante rara, por cierto. Este Everspace. Bueno, un Toon Stick. Volvemos con Retard Games. Un Toon Stick muy chulo. Este es de los juegos que molan mucho. Es un pixel muy guapo. Muy loco, como podéis ver. Muchas balas. Muy agradecido. Este juego lo sacó Retard Games en PlayStation Vita, PlayStation 4 y Nintendo Switch. Así que ya sabéis, si os gusta, juego además con buenas valoraciones. Ya tiene sus años. Pero como podéis ver, un pixel muy guapo, un Toon Stick muy chulo. Este Ridley Corps X. Ridley Corps X. Dice Maite, dice 10 euros en las cestas del game. Eso sí, encuéntralo. El Everspace. Claro, Maite, es que tuvo una distribución. Mira, me acuerdo yo que lo compramos nosotros en FNAC. Y había una unidad que llegó a FNAC, no fue reserva, en los primeros años que no hacíamos reserva, no era necesario, de PlayStation 4. Pero tenían una unidad que es la que le había llegado a tienda, la tienda del centro de Barcelona, que es donde más juegos llegaban, imaginaos. Llegó una unidad. Hace muchos años. O sea que tiene que ser una distribución muy cortita en España. Bueno, el Risk System. Este juego es de Video Games New York. El publisher de tienda limitada de Nueva York, que ya sabéis que tiene un acuerdo con Impact Games en España, la tienda de Madrid. Y que si lo queréis, este juego que ha salido para PlayStation 4 y Switch, este juego como podéis ver, pixel bastante guapo, lo tienen en su página web de Impact Games. El de Play 4 y la de Switch también. Como podéis, un juego de actual, corte indie, aunque tiene una pinta muy guapa. Este Risk System. Un juego también no muy caro económicamente, ronda los 30 euritos. Está muy bien. Bueno, el Rival Megagun. De nuestros amigos los alemanes, los que no envían. First Press Games. Pero sí, este sí que lo enviaron. Incluso ya nos han enviado la Collector de Switch, ya la visteis hace un par de semanitas que hicimos el unboxing. Así que ya tienen todos los juegos distribuidos de este juego, que además este Rival Megagun es una pasada. Es guapísimo, es muy chulo.
Una franquicia muy guapa. Tenéis la versión de PlayStation 4 y la versión de Switch. Lo tienen en stock, si os interesa. Los alemanes lo tienen en stock, a la venta en la página de First Press Games, como podéis ver, incluso cooperativo. Juego muy chulo, este Rival Megagun. De los juegos actuales mejor concebidos, pixel muy guapo y jugabilidad muy clásica también. Rival Megagun. Dice, compitiendo en Prime con el Real Madrid, Manchester City de Champions. ¿Quién dijo miedo? Yo no, es que nosotros no seguimos el fútbol. Si quiere la gente que nos ve, si no también. Aquí tenéis al bueno de Diego, último cartucho. Hola, guapo. No sé, yo... Si alguien nos quiere ver, nos verá. Mira, si el Madrid pierde, va perdiendo, igual tenemos más audiencia. Igual habrá que preferir que pierda, ¿no? Bueno, a ver si tienen suerte y no les meten una goleada a lo del Manchester, o al revés, puede pasar de todo. En un partido así, igual golea al Madrid, como que le golean o como queda en empate, ¿eh? Ya sabéis que a estas alturas ya todo puede pasar. Bueno, el Rive. Este juego es muy guapo. Este juego se distribuyó de manera exclusiva por PlayAsia en la versión de PlayStation 4. Luego tenéis la opción de Switch, que llegó por Super Rare Games. Es un juego de plataformas, run and gun, twin stick shooter y zoom. Es una amalgama de géneros todos juntos. Juego mucho de la gente de Two Tribes, el estudio. Hicieron un juego real. Este Rive. Una edición muy chula. Además eran exclusivas, cajita de cartón, una edición muy guapa. Bueno, y este juego es bastante sorprendente. Bueno, que me sorprendió. El juego es de Curve. Pero este juego lo sacó Red Art Games, juego muy baratito, de esos de 20 euritos. Y recuerda a los clásicos de antaño, ¿no? De juegos de Konami, juegos de... Eso sí, tienes algo más de jugabilidad, puedes retroceder, atacar, pero me recuerda a los clásicos de siempre. Y nada mal, juego muy baratito que se vendió en Red Art Games por 20 euritos. Incluso lleva el juego una fundita de cartón, este Rogue Ices. Creo que les queda algo de stock por si os interesa. De este juego en la página de Red Art Games. Jugabilidad muy clásica, pero a la vez molona. Este Rogue Ices. De momento, creo que solo ha salido para Play 4 el juego. Bueno, otro de los juegos top de nueva generación, este Rolling Gunner. Juego muy guapo, la verdad, de lo mejorcito que ha salido estos últimos años, de nueva creación. Como podéis ver en pantallita, juego que sacó en Europa. Primero hubo una versión japonesa que llevaba inglés, pero al final salió en Europa a través de Strictly Limited. Solo se distribuyó en limitado, a pesar de que igual habéis visto alguna unidad en Amazon, para PlayStation 4 y Switch. Creo que aún les queda stock de Play 4 por si os interesa, a través de la página de Strictly Limited, los alemanes. Como podéis ver, bastante guapo, eso sí, difícil en algunas fases. Un bullet hell, bueno, no diría asequible, pero no tan loco como algunos juegos de Cave, pero eso sí, aquí ya sabéis que hay que sudar la gota gorda y morir muchas veces hasta saber un poquito los patrones. Este Rolling Gunner. Y otro juego distribuido por Strictly. Una edición espectacular. La edición Collector que distribuyeron para Play 4 y Switch. El R-Type Dimension X. Recordando el clásico. Esto es gloria pura. La música de la gente de Tozai, que son los que tienen los derechos ahora de estos juegos de Irem. Que juega RAL. Chulísimo. La edición Collector es preciosa con todo el contenido. Además, la vendieron por 49,95 € la edición coleccionista. Con caja magnética.
Una edición espectacular y el juego también lo es. La posibilidad de jugar con gráficos remozados o gráficos de la época, con posibilidad de jugar cooperativo, como podéis ver. Este juego me genera muchísimas cosas en la cabeza. Le eché muchas horas a la versión de Commodore Amiga. Quizás es uno de los juegos que más jugué conjuntamente con el Turrican en Commodore Amiga. Fueron muchas horas que me metí mucho vicio. Es 5J que había así, Diego, muy guapo. Esto es locura. La gente igual puede llegar a pensar que es muy fácil porque es más lento. No tienen ni idea. Porque aquí la dificultad de los R-Type no es en la velocidad, que es más lenta, es el hecho de que hay muchos obstáculos en pantalla y tienes que jugar con las barreras. Es como una especie de plataformas en el que hay tiros. Bueno, vámonos con el R-Type Final 2. Esa pseudo secuela del Final 1 que llegó a PlayStation 2, a pesar de que aquel Final en principio va a ser el último, pues no, al final un Kickstarter se apoyó al estudio que quiso recuperar la franquicia, nos sacaron este Final 2 para Switch y PlayStation 4. La gente estuvo un poquito descontenta porque no tenía todo el contenido en la versión de PlayStation 4, que luego llegó a posterior en una versión final de este Final 2 de Play 5. Si no os importa tener la mejor versión, si tenéis Play 5 en este caso, quizá la mejor es la de PlayStation 5, aunque yo tengo la de Play 4. Este R-Type Final 2. Bueno, el Rime 9000, juego que también distribuyó, en este caso de manera exclusiva, Stasia Soft, PlayAsia. Es un juego muy loco a nivel visual, como podéis ver, con luces, píxeles como puños de grandes. Lo he jugado en digital y es un dolor de muelas, no es fácil. Es bastante chungo. Y fue uno de los juegos de PlayAsia que se agotó enseguida. Yo creía que este juego no se iba a agotar enseguida. Lo vendieron muy rápido. El Rime 9000. Sí, Diego, el R-Type te hostias con todo y te matan los sonidos y tanto. Es que tienes que estar jugando para no chocarte con nada. La dificultad del R-Type era eso, era el tema de tenías que conocerte como al dedillo el mapa y luego por dónde salían los enemigos, si no estabas muerto. Bueno, el Griffon Knight, que durante mucho tiempo fue uno de los juegos más caros de PlayStation 4. Un juego que también distribuyó Strictly Limited. El juego, como veis, es pixel, aunque en algunas cositas tiene algunos movimientos muy a lo Flash, pero no, es pixel. Juego bastante cachondo, que luego tuvimos esa versión de Switch mejorada que también distribuyó Strictly. Juego que tiene 1000 unidades en el mercado, que es verdad que llegó a 300 euros, pero el otro día mirando el catálogo parece que ha bajado un poco, se han puesto muchos a la venta y ronda entre los 130, 140 y los 180 euros, si a alguien le interesa. Nada, está baratito, Este Griffon Knight. Pero ya os digo que la versión en teoría mejor es la de Switch, porque la versión de Switch, aunque está mucho más económica, están rondando entre los 60 y 90 euritos, es la versión mejorada de este Griffon Knight, que viene con todo el contenido de la versión de Switch, que también distribuye Strictly. Sí, las tiradas son más cortitas, pero el hecho de que son más cortitas es por el mismo hecho de que Sony te obliga a fabricar menos. Sony te obliga en Europa a fabricar 1000 unidades. A ver, hay dos. Los fabricantes en este caso Sony, te obliga a fabricar 1000 y creo que de reedición eran 100 y algo. O sea, lo que sería reeditar un juego ya fabricado de 1000, te puedes hacer tiradas cortitas. Y Nintendo son 3500. Me parece que eran 3.500. En Estados Unidos eran 4.500. Es decir, que ya son muchísimas más unidades y creo que además luego la tirada, la reedición creo que eran 500. Claro, ahí está el rollo, que ya te obliga de entrada muchas más el fabricante a fabricar más juegos. Por eso en Play vemos tiradas muy cortitas de 1000 que ya les rentan, no les obligan a hacer más y ya es lo que hay. Sí, se vende bastante menos, aunque bueno, no sé, últimamente he visto que los precios de Play 4 para ciertos juegos han subido. Se estancó mucho tiempo y ahora está otra vez
como otro salto, ha pegado otro salto. Ahora ya estamos en esa época, estuvo todo muy paradito y ahora está otra vez la cosa ahí que se sube, que se sube, que se sube. Bueno, el que veis en pantallita, el Senko no Ronde 2. Este juego de PlayStation 4. Este juego salió, si no me acuerdo mal, en Limited Run Games. El Limited Run Games es un juego, como podéis ver, Twin Stick, de roboces. Es la secuela de los juegos que llegaron a 360, Xbox. Y aquí lo tenemos, lo distribuyó. Hay versión también japonesa, si no me equivoco. Y lo tenéis la versión de Limited Run Games en Play 4. ¡Hola, Las, guapetón! Sí, gracias, guapo. La Kill Lax siempre está comentando unas cositas. Nos verán diferido. Gracias, guapetón. Bueno, Shikondo Soul Eater. Otro juego distribuido por, en este caso de manera exclusiva por Asiasoft, Play Asia. Que ahora sabéis que nos llega... Esa no es la segunda parte, se vende que es la segunda parte de lo que va a salir ahora en mayo. Es la reimaginación del primero con mejoras. Lo han mejorado mucho, con personaje nuevo, más escenas, reimaginación de los bosses, lo que sería el Shikondo nuevo, que ya sabéis que sale en Asia, en Japón, perdón. Ya no será exclusivo de Play Asia, pero este primero sí que lo fue. Juego más duro a nivel de jugabilidad que lo que va a ser ahora el que va a venir ahora. Y que salió para Play 4 y luego posteriormente salió en versión de Switch. No digo que sea... ¿Por qué digo que no es el segundo? Porque están haciendo el segundo. De hecho, en el pre-order de este Shikondo nuevo que va a llegar a salir, que sale en Japón, en Amazon Japón se puede preordenar ya, para Switch y PlayStation 5, me parece que ya Play 4 no viene la posibilidad de poder comprarlo. Vendrá en la edición, esa edición vendrá la demo o la jugable, o no sé si la demo jugable o contenido del 2. Pero bueno, eso es otra cosa. Vamos al siguiente. Shinorubi. El Shinorubi es un juego bastante chulo que en este caso ha apoyado de manera económica la producción del juego y la distribución, tanto digital como de manera física, la gente de Retard Games, los franceses. Este Shinorubi muy chulo, además tiene una edición collector chulísima, imitando una cajita de Super Nintendo de color rosa, con una steelbook preciosa de color rosa también. Y como puede ver es un juego bullet hell, pixel, muy al estilo Cave, cabe, y muy guapo a nivel de calidad. Estos juegos nuevos de nueva creación que están a nivel top. Este Shinorubi. Si lo queréis, hay stock todavía, creo que en la página de Retard Games. La edición Collector es una pasada. Es muy bonita. Bueno, un juego que te distribuyó THQ Nordic, pero que es de la gente de Platinum Games. El Cine Mora X. La gente se olvida que esto lo hizo Platinum, me parece, ¿no? ¿Platinum? ¿Fue Platinum? ¿O fue Grasshopper? Ahora no sé si fue Grasshopper, Suda 51 o fue Platinum. Creo que fue Suda, ¿no? Estoy sudando de la duda que tengo. Cine Mora X. Juego muy chulo, que ha llegado a todas las consolas, ha llegado a Switch, ha llegado a PlayStation 4. Suda, ¿no? Sí, creo que Suda. Dura poquito, dice Maite. Sí, luego tiene el tiempo del tiempo, no juegas con el tiempo. Juego cortito, bastante baratito, salió en PlayStation 4, también tenéis en Switch. A ser de THQ Nordic ha tenido muchas tiradas, reediciones, con lo que se ha abaratado mucho el coste. Es un juego relativamente, no digo fácil, pero asequible para gente que es profana en la materia. Son juegos que tienen su momento de dificultad, sobre todo contra bosses, pero luego tienes escudos, tienes posibilidades y juego que te puedes pasar un rato muy divertido. Dice Maite que es 10 euritos sí, 10 euritos. De hecho se liquidó a 6,95 nuevo. Maite, ¿qué te parece? 6,95 nuevo. Precintado. Juego muy baratito en su momento. Incluso se vendió a 10 euros precintado en Switch.
Dice, el rumano es también casi latín. Bueno, sí, rumano. De hecho, fueron donde Roma llegó hasta allí. Aquello tuvo mucho tiempo aquella zona conquistada por los romanos. O sea que lo de rumano es por romano. Sin demora. Aquí Diego, el bueno de Diego dándonos cátedra, ¿eh? Bueno, este es el Sister Royal de Alpha System, de los creadores de los Castle of Shikigami. ¿Os suena los Castle of Shikigami 2 que llegó por Red Art? Este fue su nuevo juego que lo distribuyó Strictly Limited de manera exclusiva en su web para Play 4 y Switch. Y ya sabéis que la gente de Alpha System suele hacer juegos de naves, pero que las naves son personajes. En este caso son las Sisters. Este es Sister Royal. Como dice Diego, es un juegazo que costaba muy poco, sin demora. Y lo sigue siendo. Pero como hay tantas unidades en el mercado, pues no sube de precio. Hola, Poropo, guapo. Sister Royal. Bueno, este es otro juegazo que lamentablemente solo distribuyó en físico Limited Run Games. Me costó hacerme mucho con una unidad a buen precio en su momento. Al final creo que pagamos 50 euros o 45 euros, 50. Precio que salió 24. Porque salió, era aquella época de Limited Run que había que hacer F5 para poder comprar una unidad. Este Skyforce Anniversary. Un juego muy guapo, muy chulo. Este Skyforce. ¡Hombre, somos gaming! Bueno, no te preocupes. Si algo tenemos es que los dejamos en diferido. Y luego por ahí dejamos también subidos a YouTube. Pero bueno, aquí tenemos a uno de Somos Gaming, que tiene una revistita muy chula, análisis, de todo. Gente guapa. Van a tope. ¿Queréis estar enterados de la actualidad? Somos Gaming es vuestra página amiga. Gracias, guapo, por pasarte. Sí, no te creas, que nosotros tampoco tenemos mucho tiempo, estamos muy liados. Bueno, aquí tenemos un recopilatorio espectacular. ¿Por qué? Porque salen muchos juegos arcade, entre ellos muchos Shums, SNK 40 aniversario, de juegos menos conocidos de SNK, como el Chopper y otros tantos, los Ikari Warriors y muchos juegos que son Shums. Salió para PlayStation 4 y Switch. De hecho, tenemos nosotros la Collector de Play 4, que se vendió en Nice, Europa, y es un recopilatorio excelente. Y menos conocido por eso mismo, porque veis aquí juegos que no son tan conocidos, son juegos arcade más antiguos, los típicos de SNK de muchos recopilatorios que la gente no llega a conocer. Los que somos más viejales, pues igual sí. Este SNK 40 Anniversary Collection. Como veis, un montón de títulos que la verdad es que están muy bien. 5 o 6 de ellos son de naves, son de Shums. Aquí los puse para que vierais un poquito más cada juego detenidamente. Por ejemplo, este Alpha Mission, que esto es brutal. Ya en la época fue muy bueno. Del 85, del 85. Muy chulo, vertical, muy guapo. Hostia, era jodido, el Alpha Mission. Yo me acuerdo que moría un montón de veces. También era más chavalín. Alpha Mission. Luego otros juegos arcade como Athena. Bueno, estos ya son juegos, no son Shum, pero juegos muy guapos, muy chulos. El Best Busters también, por ejemplo, Beat'em Up, muy guapo. O por ejemplo ¿no? Brutal. Bueno, es un recopilatorio a tener en cuenta si queréis conocer catálogo. Más que interesante. Es verdad que, por ejemplo, este juego ya tiene que ser más complicado encontrarlo en cestas de segunda mano. Fue una distribución muy pequeñita. Pero creo que a día de hoy todavía no está demasiado buscada la versión de Play 4. Quizás más la de Switch. Si os interesa, sería el momento de buscarlo. Bueno, el Snow Battle Princess Ayuki. Juego que llegó la generación de PlayStation 2 y Wii. Y está hecho por un estudio pequeñito
el cual había trabajado con Natsume de codo a codo y habían trabajado en los Poki Rocky. ¿Os suena el Poki Rocky? Pues sacaron este juego, que es este Snow Battle Princess Sayuki, que aquí llegó, ya os digo, en Wii y PlayStation 2, y que tienen pre-order la gente de Street Limited para Switch y PlayStation 4. ¿Cuándo lo sacarán? Ahí está el tema, igual este año o el año que viene. Se han reactivado, parece que están trabajando en los juegos, y si lo queréis preordenar lo tienen en la página web de la gente de Street Limited, los alemanes. Este es Sayuki. De hecho, sí que salió una versión para Switch en Japón hace un añito o dos. No sé si al final salió en Play 4, creo que la de Play 4 va a ser exclusiva de Street. Bueno, Sol Cresta. Esto sí que es de la gente de Platinum. Después de un Kickstarter, gracias a la colaboración con Hamster Corporation, los dueños de la franquicia Cresta, con Hideki Kamiya al mando, y Koshiro, sacaron un gran juego de la saga Cresta, en este caso los Sol Cresta, salieron para Switch y Play 4, se han quedado de manera exclusiva por Super Deluxe en Japón y por Limited Run Games en Estados Unidos, no han llegado a Europa. Podéis acudir a cualquiera de los mercados, quizá la versión más fácil de encontrar quizás sea la japonesa, la Super Deluxe si lo creéis, pero ya os digo, un grandísimo juego. Me falta líquido. Como podéis ver, cooperativo. Además, lo mejor que tiene es que el pixel, que es muy guapo. Y aquí otro juego de Platinum Games. Bueno, Solner, el Solner X2. El primer Solner X llegó físico a Vita a través de Play Asia. Y luego hemos tenido este Solner X2 que salió en Play 4, PlayStation 4, también por Play Asia. Esta Soft juega RAL, muy chulo, muy frenético, un bullet hell muy loco. Este sí que es de los, yo diría, duro. Si queréis algún juego retante, nada, meteros con este, Solner X2, la versión que salió en Asia por esta Soft Play Asia, para Play 4. Softstar, aquí otra vez Red Art hizo los deberes muy bien, apoyó económicamente al juego, tanto la distribución digital como física, un juego nuevo, chulísimo, que además se ha ido agotando todas sus versiones del juego. Es un juego muy interesante, si os gusta un gran juego actual, este es uno de ellos, este Softstar. Si lo veis, agarrarlo como cosa que se escapa, porque ya os digo, se han agotado muchos de sus juegos ya, de sus versiones, tanto en Switch como Play 4. Creo que también tiene versión de Play 5. Este Softstar, un juego muy chulo que nos trajo Red Art Games. ¿Cómo va la lista? ¿Cómo la lleváis? Maite, ¿cuántos te faltan? ¿Has apuntado muchos? ¿O vas ahí trampeando? Bueno, uno de los mejores juegos del catálogo de Shun de Play 4. El Space Blade, el mejor. Bueno, este juego es un truño gordo. O sea, a ver, hay truños, ¿no? Está el truño pequeño, el mediano y el gordo. Este es el gordo. O sea, como podéis ver, además los meteoritos parecen truños. ¿Veis aquí? Pedazo de truños que salen. El juego es bastante chusta. Ahora, muy raro. Es una edición muy rara. Que lo tenía que distribuir en España, en este caso Badland. ¿Os suena la empresa Badland? Que se fue a la quiebra, pero que no tenían los derechos de distribución.
Entonces, ¿qué pasó en aquel momento? Por lo que fuera, rompieron los derechos con los dueños de la licencia, les obligaron a que no podían distribuirla, pero aún así llegaron unas cuantas unidades a tiendas, tanto de versión de Switch como de Play 4. Y los agraciados que en aquel momento la pudieron comprar o coger, fue en plena pandemia, además. Fue en plena pandemia. Pues nada, se quedaron con una. Sí que es verdad que luego a posterior han llegado unidades a eBay. De esas unidades que no pudieron vender, que están en almacenes, han llegado a eBay, alguna tienda como una tienda francesa, Just for Games, por ejemplo, llegan unidades de Switch. También han llegado unidades de Play 4, por ejemplo, a Video Game Plus. Se han ido agotando, o sea que es la única manera de encontrar un juego, este juego barato, porque es un juego muy barato, ya os digo, muy chusta, y no pagar excesivamente por él si queréis completar todo el catálogo de Shums. Hombre, Indeseable nos hace una super raid de 15 participantes. Gracias, guapos. Muchísimas gracias. Ahora aquí os hacemos una super promo a la gente de Indeseables, que es un canal de indies muy interesante y que nosotros además hacemos también mucho contenido de indies, ¿eh? Hombre, está aquí también mi Barugón. ¿Qué pasa, guapo? Dice, ¿por qué entras en el directo que veo esta cosa tan terrible? Baru, pero tú lo tienes, ¿a que sí? Tú, ¿verdad que lo tienes? Sí, a ver, el juego de Space Blaze. A ver, si queréis jugar un One Shum, este que vais a ver en movimiento, este no sería el juego tener. A ver, el juego, si lo habéis comprado como el precio de la época, 20 euritos, 15, 20, 25 euritos, dices, aún vale. Dice, mira, tienes un Shum, completas el catálogo, si sois coleccionistas o queréis completar el catálogo de Shums de Play 4, más que interesante el hecho de tenerlo. No de jugarlo, porque ya os digo, es bastante horrendo, tanto jugabilidad como podéis ver a nivel de movimiento. Ahora, ya cada uno es cual hace el libro que uno quiera de pagar lo que... Se han llegado a pagar 200 euros por él. Un poco loco, ¿eh? Sí, aquí cosis, aquí de todo, indeseables, dice que el Maite lo cambia por un Cooking Mama. ¿Qué más tenemos por aquí? Dice Baru, tenerlo lo tengo y me lo he pasado, por eso digo que es terrible. Sí, es muy malo. Es muy malo. De hecho, más malo que el tizón, ¿eh? Y Baru se nos suscribe 20 mesazos con Prime. Gracias, Barugón. Que por cierto, tiene un canal de Play 4 absolutamente glorioso. Es muy azulillo, ¿eh? Vais a ver algo de rojo, pero le encantan las películas horribles de serie B en VHS y los juegos de Play 4. Bueno, Play 4 tiene de todo, ¿eh? La verdad es que tiene de todo. Le pega mucho a Play, pero es verdad que le juega a todo y tiene de todo. Si queréis pasaros por su canalcito, ahora aquí le pone su canal. Dice que solo yo podría conocerlo y tenerlo además. Sí, bueno, también lo tiene Baru, ¿eh? No solo yo. En este caso, Baru también ha pecado como yo. Además lo tenemos en Switch. También. Y creo que tengo este doble en Play 4. Creo que lo tengo repetido. Para que veáis si soy... Lo tengo repetido, sin saberlo. En fin. Compré uno de Video Game Plus porque tenía uno de eBay que no me gustó cómo llegó. Es verdad que, como dice Dalbert, que tiene la caja alemana, una distribución de este juego que se distribuyó solo en Alemania con USK, pero bueno, al final es el mismo juego, ¿eh? Dalbert, no deja de ser el mismo juego. Un Cooking Mama, eso tienes que gestionarlo con Eva, Maite, yo no entiendo nada. Si dice Eva que sí, pa'lante, yo no sé nada. Bueno, vamos a seguir con unos juegos. A ver, estos dos juegos están bastante bien.
Son muy baratitos, incluso llegaron retail a España. Creo que en este caso los distribuyó Meridian, si no me acuerdo mal, de los Meridian o Selecta. Bueno, son los Space Elite Force, que vienen los dos juegos. Juegos bastante bueno, son de corte indie, como podéis ver, pixel, pero no están nada mal. Los vendieron de manera conjunta en un pack en PlayStation 4 y llegó retail a España. Estos Space Elite Force. 2 in 1. 2 in 1. 2 in 1. Como podéis ver, tiene ciertas cositas que recuerdan al R-Type. El hecho de pasar por sitios bastante complejos. Boom. Pixel. Dos juegos que no están nada mal. Dentro además eran juegos muy baratitos. Creo que se vendieron por 20 euritos. Estos Space Elite. Y otro que está también bastante bien. Bueno, bastante bien. No vamos a ponerlo tampoco... dentro de esos juegos que distribuyó PlayAsia a través de Retard Games, es este. Aquí donde lo veis, pues este me gustó. Es un juego, como veis, un juego pixel que tiene pixelacos como puños, pero es muy divertido. Esto lo distribuyó con 1000 unidades Retard Games en su página web. Además viene una fundita de cartón imitando como si fuera un juego de Game Boy. El juego, como veis, tiene unos gráficos muy Game Boyeros. Una Game Boy Color o una Game Boy. Y el juego es bastante divertido. No por ello fácil, no confundamos. Este Space Wing War. Si lo queréis, tendréis que acudir al mercado de segunda mano. Creo que igual lo podéis encontrar baratito en Vinted. Puede ser que lo encontréis baratito ahí. Todo lo que parezca Game Boy no va a parecer bonito, dice Diego. Sí, sí, muy chulo. Bueno, a ver, ahora vamos ya con juegos muy guapos. Este es uno de ellos. Bueno, Strictly Limited distribuyó del mismo estudio dos juegos en un pack. Este es uno de ellos y es de los mejorcitos de los últimos años a nivel de Shooms y Pixel y Bullet Hell. Este es el Star Hunter Deluxe. Del mismo estudio nos distribuyó dos en el mismo pack. Este es uno de ellos y el otro es el Space Moth. Este Space Moth no deja de ser un juego que imita la esencia del Mushihime-sama de Cave, de Kaba, y lo imita muy bien. Dos juegos muy interesantes en un mismo pack que distribuyó la gente de Strictly Limited para Play 4 y Switch. Si queréis buenos juegos actuales que tienen 6-7 añitos en el mercado, estos son dos. Dos en el mismo pack, muy guapos. Dice, vaya diferencia de calidad entre Strictly y Parrack. Hombre, claro, no podemos comparar. A ver, Baru, que por ejemplo tenemos el Shinorubi y el Softstar, que son de Rack y están guapísimos, Son de Retard. Esos dos son canelísima. O el Castle Shikigami 2 también de ellos. O el Trigger Excelica también que han sacado ellos. Pero bueno, también es verdad que hay otros tantos que son más de calidad dispar. Son aquellos sobre todo de 1000 unidades, muchos que venían de Asiasoft, de PlayAsia, que algunos daban un poquito de repelús, pero bueno, somos muy locos tenemos el Zoom metido en vena y cae todo. Bueno, este también es de Strictly. Es más desconocido porque es de inicios del catálogo de Strictly Limited. Juego que lo licenció Axis, pero que no lo distribuyó físico. Y que en este caso Strictly Limited distribuyó de manera física solamente para Play 4, con dos portadas diferentes y alternativas. Si sois coleccionistas tendréis que buscar las dos portadas del Stardust Galaxy Warriors, la Stellar Climax con todo el contenido, que supongo que Baru también tiene, y que si es como yo de loco tendrá las dos portadas. Juego muy guapo, en este caso llevamos mechas, pero mechas a estilo muy shoot 'em up, ahora lo veréis. Y que distribuyó Strictly Limited en los inicios de su página web. Dice Dalvel, los tenéis de segunda mano en todas consolas, si lo queréis estaba al menos esta semana. Ah, ¿te refieres a los de Rack? Bueno, ya sabéis, todo consolas, aunque bueno, todo consolas a veces te la lía, para juegos de segunda mano. Dice Barugón, en Shooms gana SLG por goleada, sí. Solamente con el catálogo de Iron, por ejemplo, eso es verdad. O sea, Strictly tiene un catalogazo. Y un catalogazo de shot 'em ups y juegos arcade, brutal. Brutal. El Poki Rocky, por ejemplo. O sea, es que tiene jugarrales.
Dice, no me atrevería a decir que estás más loco que yo, pero en esto me ganas. Sí, tú estás más loco en otras cosas, pero yo en esto yo soy más loco. Pero, a ver, tú tienes un punto de locura también muy alto, ¿eh? No vamos a quitarte mérito tampoco a ti, ¿eh? Stardust. Bueno, ya vamos con un juegarral que también distribuyó Strictly Limited en PlayStation 4. Ya sabéis que la versión de Switch fue exclusiva de Super Rare Games, pero la de Strictly que salió antes, incluso con un bundle con la banda sonora, es este. Esto es otra cosa. Esto es un roguelike, shooter, como queráis hablarlo, espectacular. De lo más fresco que salió en aquel momento, que aún sigue siendo fresco. Muy chulo, gráficamente es un portento, a nivel pixel muy guapo. Que lamentablemente está carote, sobre todo la versión de Switch. No sé cómo estará la versión de Play 4, quizá más económica, pero que esté juego de lo mejorcito editado en Play 4, sobre todo de nueva generación. Juego indie con muchos premios, que salió primero en Steam, luego yo a consolas, primero a Play 4 y luego a Switch. Dice Tom que es de esos que tiene dos portadas. ¡Ole, Tom! ¡Ahí! Uno de los buenos. Stereden. Muy chulo. Bueno, y esto es una... no sé si Diego, último cartucho, está conmigo, pero esto es esto es canela. El Stormfront de Mutant War, recordando juegos como Commando, Gunsmoke. Esto es canela, joyaza. Es un impepinable. Esto es de esos juegos que se me pone la piel de gallina. Chulísimo. De hecho, la versión de Play 4 fue muy rápidamente vendida. Aunque luego tenemos la versión de Switch, que creo que tiene más stock. Y si no os podéis hacer la de Play 4, podéis comprar la de Switch. Pero este es un juegazo como catedral. Este Stormfront de Mutant War. Joya, ¿verdad? Muy chulo. Bueno, y aquí tenemos el Locomalito, que nos llegó con esta reimaginación del clásico de Konami. Que no voy a decir el nombre, que supongo que sabréis, con este Super Idora. Vaya joyaza nos sacó aquí este Super Idora, que en un primer momento salió de manera exclusiva por Limited Run Games. Lo sacó Limited Run Games, aunque luego tuvimos la suerte que Game, con un acuerdo con Locomalito, distribuyó unas cuantas unidades en sus games. Es exclusivo europeo la página de Game, y además totalmente en castellano, esta versión de Play 4. Luego ya sabéis que Avilite Studios, que cogió las franquicias, en este caso de Locomalito, lo ha distribuido en Collector en Switch, si no podéis coger la de Play 4. Como le ha pasado también, por ejemplo, a Maldita Castilla. Además, la versión de Maldita Castilla, que tenga Maldita Castilla en castellano en esa versión de Gameplay 4 es gloria, ¿eh? Porque ya sabéis que el resto de portadas del Maldita Castilla es The Cursed Castilla, la maldición Castilla en inglés. Dice, no lo sabéis, pero si tenéis experiencia, la experiencia es un Gradius. Bueno, Diego, ostras tú. Ya sabéis que Diego es muy bueno con los dichos. Es más rápido que leches, ¿eh? Bueno. Super Stardust Ultra VR. Juegos de Housemarque. Juego que me encantó en digital en PlayStation 3. Le eché muchísimas horas. Un juego, un Toon Stick Shooter. Chulísimo. Que salió en Play 4. Tuvimos la suerte de que llegara físico Play 4. Además con un añadido VR. A ver, lo del VR es bastante pachín pachán, ¿eh? Es bastante pachín pachán la VR, pero el juego, me acuerdo yo, qué viciadas en Play 3, en digital, haciendo puntos hasta Stardust, loquísimo. Dice Bill, saludos, majo, yo tuve la suerte de coincidir con Locomalito y Grizo en un evento y me firmaron el PS4, me encanta. ¡Ole! Eso tienes que gradearlo, o no tocarlo, eso es oro puro, ¿eh? Qué grande. La música de Grizos. Es espectacular el Super Idora, ¿eh? Muy chulo. Qué pena que nos han abandonado en proyectos. Yo supongo que es complicado meterse en un proyecto así como hicieron con Maldita Castilla y Super Idora. Pero nos encantaría un juego de ellos ahora, ¿eh? Estaría muy guay.
Bueno, Tachyon Project. La gente no sabe que este juego es español también. El Tachyon Project de Eclipse Games. Y este juego también se fue distribuido por PlayAsia de manera exclusiva en PlayStation 4. Además, una edición gordita muy chula. Y es un dual stick shooter, un twin stick shooter, como podéis ver, bastante chulo y muy desconocido dentro del catálogo. Y sobre todo que es español también. PlayAsia se hizo con muchos juegos, ya sabéis, de producción española. Sí, Diego, es el tema, que hacen producción libre y gratis. Pero nos encanta lo que hacen. Estaría guay alguna cosa más. Hay que pedir, hay que pedir. Sí, Avilate Studios por lo menos nos ha recuperado esos juegos y en unas coleccionistas muy chulas de los juegos de Loco Malito y Grizor. Dice, la verdad que muchas veces las firmas, me dice Bill, me las han hecho en manual y debería guardar esos juegos en un sitio especial, sí. Porque al final no deja de ser joyitas y recuerdos muy chulos. De hecho mola un montón cuando son firmas de juegos que a uno quiere tanto, ¿no? Es muy especial. Sí, los de Loco Malito sí, en Stasia Soft, como comentas, Levi. En PS Vita, Bueno, el Tacotan, este no está nada mal, Baru. Este lo sacó también Retard Games. Bueno, tenemos la versión de Vita, que la distribuyó PlayAsia, Stasia Soft, y luego tenemos la de Play 4, y es un cute map bastante simple, bastante... yo diría, no voy a decir chusta, pero es un juego bastante simplón, bastante divertido. Es un juego pixel bastante divertido dentro del catálogo de Stasia Soft. Me parece un juego bastante interesante. Este Tacotan, distribuido por Retard Games. Y si queréis la versión de Vita, también la distribuyó en este caso PlayAsia. A mí me encanta. A Eva le encanta este juego, el Tacotan. Dice, molaría un recopilatorio con algunos antiguos. Me gusta especialmente el Garudan, que es un Rampage así. Ostras, yo ya no descarto nada, Evil, que saquen recopilatorios. Yo ya, visto lo que están sacando últimamente, catálogo arcade, recuperación de clásicos, yo ya no descarto nada. Es increíble la generación que estamos teniendo. De clásicos, de indies, de recuperación de juegos arcade. Es brutal. Tacotanes de relevo. Sí, de Joseph Calabro es el juego. Creo que sí. Creo que lo hizo en separado, me parece, Diego. Creo que sí. Sí, es de Calabro, me parece. Aquí lo pone, me parece, ¿no? Sí, además, juego muy chulo. Bien, sí, muy guapo. Además, cuando es un juego zoom y es pixel, cambia todo. A nivel estético, ya me gusta. Bueno, el Task Force Campus, otro juego de East Asia Soft, también pixel. Este es bastante duro, ¿eh? Ostras, me acuerdo, lo jugué en digital. Buf, se hace por momentos muy loco. Y la velocidad que empieza a ir la nave y los tiros que te vienen, bastante loco. Es así, como es un juego vertical. Como podéis ver, también lo distribuyó en PS Vita PlayAsia. Este lo distribuyó en PlayStation 4 la gente de Retard Games. Ya os digo, este es duro, ¿eh? Este Task Force Campus, este es durillo, Este es de esos que tiras el mando rápido. Bueno, el clásico Tempest 4000. Este dice, la gente no sabe que se distribuyó digital, perdón, retail. Este yo no ni me acordaba que se había distribuido de retail. De hecho, no hubo ningún tipo de información. Y lo vi en el FNAC. A principio de generación de Play 4, lo vi ahí en un escondidito ahí en buscando juegos. Cuando el FNAC se podía comprar juegos bajado de precio. Ya hace años de aquello, y lo distribuyeron en retail en España, este Tempest 4000, la reimaginación del clásico de Atari. Así que si lo queréis buscar, esto existe. Dice Maite, otro de las zetas de Game de 10 euritos, pero 9 de cada 10 destrozados. Sí, es un juego, por lo menos tiene 8 años, 7-8 años, por lo menos, Maite, que se editó en PlayStation 4. Es que ya tiene añitos,
Con sello alemán, sí. Creo que sí que es verdad que lleva el USK y el PEGI, ¿no? Creo que era Multis 5 o Multis 6, si no recuerdo mal, Ton. Bueno, el Terra Trilogy de la gente de Funbox y GS2. Los 3 Trilogy, el Terra Lander y todas las secuelas. Es un juego que recuerda a los clásicos. Me recuerda al clásico de Konami, el Cobra, bueno, y otros tantos. De recuperar rehenes, de disparar con helicópteros. Aquí tenemos los tres clásicos en un pack de Play 4. Luego posteriormente salió la versión de Switch. Y ya os digo, es un juego. Son juegos que por lo menos a un precio baratito pueden ser muy interesantes. Esto sí que fue una sorpresa, ¿verdad? Bueno, la verdad es que, y más por Funbox, porque suelen editar cosas muy raronas, pero raronas me refiero a muy pochonas, y estos juegos están bastante bien. Que te vengan los 3 metidos en un pack. El Terra Bomber quizás es el juego más parecido a los clásicos. Este sí que le he echado unas cuantitas horitas al Terra Bomber. Está bastante chulo. Este está muy guapo, el Terra Bomber. Pero no esperéis gráficos top, pero lo que hace lo hace muy bien. Un Scramble avanzado, sí. ¿Dónde están las waifus? También de Konami, sí, Diego tiene toda la razón. Y bueno, aquí un juego que la gente lo puso bastante a parir. Que al principio salió para Xbox de manera exclusiva, que luego llegó a Play 4 y Switch. El The Falconer. No deja de ser una especie de afterburner, de juego Shum, que hace cosas bien y hace cosas bastante mal. De recomendarlo, bueno, barato, que llegó a liquidarse a 10 euros, pues está bien. Está bien. Ahora, comprarlo precio salida, el juego tiene cosas a mejorar. Como dice Baru, no le gustó nada. Tiene muchos problemas de rendimiento, luego la cámara a veces está muy loca. Pero bueno, teníamos que meter todos los Shums o Tune State Shooters o subgéneros y tenía que meterlo. Por lo menos lo que quieran saber que esto existe, ¿no? Que también salió en Play 4 en físico. De Falconer. Y esto sí que es otra gozada. Hay que ver la cantidad de juegos españoles que tiene el catálogo de Shums, ¿eh? Este mezcla de Metroidvania, plataformas shoot 'em up, que es el The Night Witch. Espectacular. Es una preciosidad también de un estudio, creo que es un estudio valenciano, si no me equivoco, que fue distribuido aquí en España, creo que por Team 17, y lo distribuyó creo que Meridian. Loquísimo, es muy bueno, muy recomendable. De lo mejorcito. Este The Night Witch. De hecho, en Japón, con inglés salió una versión coleccionista para Switch y Play 5, creo. Play 4 no. Así que si queréis la coleccionista, que lleva también idiomas, Japón es vuestro sitio. Brutal, ¿verdad, Albert? Brutal, muy chulo el juego. Esta mezcla de subgéneros le sienta genial, es muy fresco, muy original. ¿No has probado este, Diego? Es muy bueno. De hecho, mirad, el sello Tien 17. Esta gente le falta como le pasa como a Annapurna, ¿eh? Son dioses eligiendo franquicias y buenos juegos. Tienen una mano increíble a la hora de elegir los juegos que apoyan y producen, ¿eh? Tien 17, lo están haciendo muy bien. Maite lo tiene en Switch. Pues ya sabes, hay que pillar la de Play 4. Igual en una cestita. Además salió un precio muy barato. Eran 26 o 29 euritos de salida. Bueno, juego de entrada de generación de Play 4. El Touhou Hensho Rondo Ballet. A ver, esto es un bullet hell de inicio de generación de Play 4. De hecho no salió en Switch. Y con personajes de los Touhou es un bullet hell. A ver, juego sencillo, más fácil que coger bullet, pero un poco tosco, vamos a llamarlo así. Este Touhou Hensho Rondo Bullet Ballet, que además la distribución fue bastante escueta, y supongo que ahora, a día de hoy, bastante rara de encontrar la versión española.
La de Switch de este juego, creo que no salió físico. De este juego, creo que solamente salió digital, Ton. El juego creo que salió solo digital. Gracias, guapo, Diego. Gracias, muchas gracias por pasarte y dejarnos el lure. Gracias, guapo. Dice, la verdad lo probé y no lo acabé, lo compré de segunda mano. A ver, es que tiene cosas a pulir, es un juego... A ver, hoy en día han salido cosas mejores de los todo juegos, pero mucho mejores. No, yo no os recomendaría este juego para que os viciarais con él, la verdad. Este sí, el que veis ahora sí. Este sí que sí. Este sí que sí que sí. Sí que sí que sí que sí, este. Este juego es una gozada. Este Travel Witches Final Episode 1. Doctors of Amalgam. Bueno, este juego ha participado gente de X-Access, gente que haya participado en la creación de juegos de Cotton. Por eso, de esa relación, hay personajes jugables de Cotton aquí. La propia Cotton. Y otros personajes de la franquicia. Y como veis, es un cute map muy chulo. Sigue la estela de los Cotton y muy guapo el juego. Ah, hablabas del The Night Witch. Vale, Ton. Vale, guapo. Igual se ha retrasado. Sí, es aire Cotton, es que bueno, es que tienes la propia Cotton que la puedes manejar en el juego y que salió en Japón en Play 4 y Switch, pero ahora la gente de Inin lo ha puesto en pre-order. La semana pasada lo podéis preordenar, de hecho, miramos a buscar. Por cierto, hoy mismo, para la gente si no se fía de Inin, me han enviado el otro que pusieron en pre-order hace 2 meses. El X-Out para Play 5 y Switch. Otro Zoom muy chulo, que no lo vais a ver aquí porque no salió en Play 4. Ese clásico que llegó a Commodore Amiga, que han hecho el remake del juego, ya lo han enviado. Han enviado esta edición, las Collector. Me han enviado la de Switch, la Collector. Hoy mismo ya me han pasado el número de seguimiento y resulta que lo enviaron hace 3 días. Es decir, que lo enviaron el lunes y ya está casi llegando a España, desde Alemania. Pero que han puesto en pre-order, es decir, que cumplen los tiempos de envío, ¿eh? Dijeron que iba a salir ahora en febrero. La segunda quincena, y así ha sido. Y ya tenéis en pre-order las versiones limitadas de Play 4 y de Switch del Travel Witches. Así, si alguien lo queréis, este caso es la página de Inin y su tienda online. No hay sencilla de este juego, por lo menos de momento. No sé si saldrá una retail sencilla, Dalbert. De momento no hay sencilla, como si es en el caso del X-Out. Así que es lo que hay. De momento ha salido esto. Bueno, Dalbert, son la misma gente. Son los mismos, no equivoquemos. Son 2 sellos con la misma gente. ¿Qué pasa? ¿Qué han hecho? Como ya se ha asociado los retrasos con Streamly, han separado la página, la tienda online, aunque se sigue vendiendo a través de Streamly sus juegos, para que diferenciar y que la gente no se venga abajo con sus juegos. En fin. Pero es la misma gente, no pertenecen al mismo grupo empresarial. Tanto Streamly como Inin pertenecen al mismo grupo empresarial, que es Rocket Knight, o tiene un nombre así la empresa. Al final son la misma gente. Parece que han reactivado todo. Están sacando unos desarrollos que los producen en 2 meses, como es el caso del X-Out. Y el Travel Witches lo listan para mayo. Creo que la teníamos aquí la fecha. La fecha de envío del Travel Witches en principio es para el 27 de mayo. Así que esa semanita seguramente que lo enviarán. Y os digo, este Travel Witches es muy chulo. Bueno, el Basara Collection. 2 juegos que la gente de Kuwait, los brasileños, recuperaron y que distribuyó también Streamly. Streamly, la verdad, estos juegos de Visco, como decía Barugón, tiene juegazos y franquicias estupendas. Yo los jugué en digital en Switch y va muy bien, con el sistema Tate. Los juegos los sacaron en PS Vita, Play 4 y Switch. Los Basara Collection con los 2 Basaras, el 1 y el 2. 2 juegazos de Visco de manera exclusiva en Streamly Limited. Muy guapos.
Y otro juego muy chulo, que lo distribuyó en Play 4 Badland. A ver, la versión de Switch fue exclusiva de Streetly. Se distribuyó solo en la página de Streetly Games, pero la versión de Play 4 fue retail aquí en España. Así que Maite, este tienes que buscarlo si no lo tienes, ¿eh? Este Velocity, que es una mezcla de juego de plataformas acción con Zoom. Con Zoom. Es un juego muy chulo, muy interesante, que se distribuyó por Badland en España, una tirada muy pequeñita y tal, y que el juego quizás es más difícil de encontrar, pero se vendió en España. Y Vita también, Maite, y Vita también, tienes toda la razón. Maite aquí nos da cátedra también, ¿eh? Este Velocity Mystical Mass Edition, con fases de zooms y plataformas. Bueno, Void War. Este juego se distribuyó en Asia Soft, Play 4, de manera individual, se agotó enseguida, pero que ahora ya sabéis que en Switch va a venir recopilatorio y va a venir uno de ellos, el volumen Zooms Volumen 1 Collection, que va a distribuir Meridian en España. Vienen 3 juegos de los que distribuyó en Play 4 Retard y uno es este, por si no podéis comprar el de Play 4. El maestro sí tengáis, pero bueno, ya sabéis que el maestro a veces cortocircuita, Maite. A veces la información cortocircuita en la cabeza. Y a veces, a ver, me suele pasar alguna vez, ¿eh? Al final, depende de si he tomado más o menos café. Y este es el Void War. Bueno, otro juego muy interesante. ¿Por qué es interesante? Porque no es un zoom al uso. La versión de Play 4 lo distribuyó Badland y la de Switch la distribuyó Wired Productions en UK. Por si la queréis tener en Switch. Fue exclusiva UK, aunque creo que viene por detrás en contraportada el español. Bueno, es un juego de gestión zoom. Es un juego de gestión, Twin Stick Shooter, que tienes que liar la parda por el universo, como podéis ver. Destruir lo que tengas que destruir, recopilar material y recursos, y vas creciendo en la empresa. Juego muy interesante. Es el Vostok Inc. Si tú estás topada, tienes mega migraña. Bueno, ya somos dos, Maite. Yo tengo también migraña de vez en cuando por herencia. Los que no sepan, la migraña normalmente es hereditario. Y bueno, y uno a veces hereda cosas así. Y de vez en cuando también la migraña está en nuestro recurso habitual. Uno se acostumbra a vivir con el dolor de cabeza, ¿eh? Wartech Fighters, otro juego de Retard Games. Retard Games parece que no, pero también sacó una lista de juegos Shoot 'em Up, Twin Stick Shooters. En este caso es un juego de mechas que también sacó en Switch y Play 4. El inicio de sus juegos que distribuía en Europa, Retard Games. Este Wartech. Como podéis ver ahora, juego muy a lo Afterburner, en primera persona, bastante arcade, bastante chulo arcade. Y es un juego que se desconoce bastante. Si os gustan los mechas, la acción pura, este puede ser interesante. Aunque creo que ya la versión de Play 4, incluso la de Switch, creo que ya tienen agotada en Retard Games, de este Wartech. Bueno, el Willy Jetman, juego español. El Astro Monkey Revenge, que se distribuyó en Play 4 por Badland. Fue exclusiva de Amazon. Una edición coleccionista. Luego, a tener en cuenta que luego hemos visto esa secuela del Jetman mejorada, que lo jugamos en directo aquí en el canal, en Steam. Un juego español. Y es un juego de plataformas y zoom. Muy chulo. Muy chulo. Ahora, encontrar la edición que fue exclusiva de Amazon, quizás es difícil encontrarla, porque además ya sabéis que no hubo muchas unidades. Badland trabajaba fatal. Es un juego bastante guapo, como podéis ver. Plataformas, acción. Muy guapo. Willy Jetman.
Bueno, y uno de los juegos también muy chulo, que aquí nos llegó la versión de Switch a retail. Lo digo porque si buscáis la versión de Play 4 quizás es más difícil de encontrar o más cara, porque este es un juego que distribuyó PlayAsia y es un Tower Defense Shoot 'em Up, es decir, plantamos nuestras defensas, más puros Tower Defense para repeler a los enemigos, pero luego además salimos con nuestra nave a disparar a todo lo que se menea, muy Twin Stick Shooter, muy Shum. Una buena mezcla de géneros, muy interesante, muy buen juego este X-Morph Defense, muy chulo. Si buscáis en España existe la versión pero para Switch. La versión de Play 4 es exclusiva a Asia, PlayAsia. Sí, bueno, todas las cajas de PlayAsia eran así, todas las cajas de PlayStation limitadas eran así. Pero el precio era buenísimo. Yo me acuerdo que lo compré de salida. Creo que por 34 euros o 36 euros lo tenías en casa. Porque además en aquella época los juegos de PlayAsia era envío gratuito. Los exclusivos de PlayAsia era envío gratuito. Y por 35 o 36 euros lo tenías en casa. Ese precio era brutal. El Yurukil. Bueno, ya sabéis que es un juego diferente en mezcla de visual novel y Shum. Una mezcla diferente que fue complicado encontrar ciertas versiones, hubo mucho FOMO, salió en Play 4 y Switch, mezcla fases de shoot 'em up y mezcla también mucha investigación y mucha visual. Distribuido por NIS, distribuido por Namco Bandai en España con sello NIS. Yurukil. Zero Strain. Zero Strain es un juego de Video Games New York, también de PlayAsia, Stasia Soft, que distribuyó la gente de la tienda limitada de Nueva York. Si queréis la unidad en Play 4, creo que Impact Games les quedan unidades de este Twin Stick. Así que si lo queréis comprar en Play 4, solo ha salido en PlayStation 4, de manera física, podéis acudir a la tienda online de Impact, los madrileños. Zero Strain. Otro juego de Asasoft que distribuyó Retard, Z-Warp. Otro más. Este también se agotó muy rápido. Es un bullet hell muy loco. Pixels como puños. Bueno, otro más. Fue la época que distribuía de estos juegos uno cada semana la gente de Retard. Interesante y raro porque es un juego de 1000 unidades. Lo vendían a 20 euritos. La verdad es que quizá hacerse con todo el catálogo, si no los comprabas en el momento, como era nuestro caso, que lo íbamos comprando todo en el momento, hacerse con todo el catálogo de Shums a día de hoy es complicado porque hay muchos juegos que tienen tiradas muy cortitas, como es el caso de los juegos de Retard Games. Juego exclusivo de Game en España, de manera física, Aces of the Luftwaffe Squadron. Sí, esto se vendió de manera exclusiva en Game para Play 4 y Switch. Aces of Luftwaffe, además creo que se llegó a liquidar a 10 euritos por Game. Juego de la Segunda Guerra Mundial, imitando los clásicos, con gráficos, gráficos un poquito, diría yo, flash. Me hubiera encantado que fuera más pixel. Pero interesante y sobre todo a un precio como se vendieron en aquel momento. Igual la buena de Maite lo encuentra a 10 euritos en las cestas. Es muy posible. De hecho, ya os digo, se vendió a 10 euritos por Game cuando lo liquidó. Aces of Luftwaffe. Otro juego más que distribuyó Strictly Limited, el Pressure Overdrive. Un juego que muy diferente, exclusivo de Strictly Limited para Play 4 y Switch, y en el cual tenemos que avanzar con nuestro coche, el cual lo vamos upgradeando, lo vamos subiendo de nivel. Y como veis, es un juego chulo. La gente desconoce que es un Shum. Es un Shum, pero de carreras.
Juego interesante, creo que aún les quedaba algo de stock, no sé si la versión de Play 4, si os interesa. Pressure Overdrive, de los alemanes. Bueno, Air Twister, del creador y alma mater de Sega durante muchos años, Yu Suzuki, ¿no? Era Yu Suzuki. Nos trae un Afterburner, un Space Harrier nuevo, que fue apoyado en Kickstarter y que aquí ya llegó la versión de Switch, pero la versión de Play 4 es exclusiva de Street Limited. Así que ya sabéis, si queréis la versión de Play 4 es exclusiva de Street Limited, a pesar de que todavía está en pre-order. Todavía no ha salido físico. La de Play 4. Sí, la de Play 5 es retail y la de Switch. De este nuevo juego del creador de los Space Harrier, Afterburner y compañía. Sí, gráficamente, bueno, dicen que no está mal, el juego. Tal como está no está mal, pero gráficamente da un poco de repelús, ¿no? Air Twister. Steel Empire Chronicles, otro juego que aquí nos llegó la versión, en este caso sencilla, de la de Switch, pero que está la versión completa, con añadidos, en pre-order para Switch y Play 4 de este grandísimo juego, este remake, en el cual también viene el juego original y otro juego extra que viene en el mismo pack. Juegazos. Si lo queréis, está en pre-order todavía en Streetly. Steel Empire Chronicles. Ahora a ver si vemos el añadido. La verdad es que Streetly tiene un catálogo increíble. A nivel de shooms y arcades, catálogo increíble. Bueno, y este es el Horizon, Steel Horizon, creo que además salió para Game Boy Advance, que lo han metido, es el Over Horizon, el Over Horizon, lo han metido en el pack exclusivo de la web de ellos, en el de Play 4 Switch, así que si queréis todos los jueguecitos, hay que acudir a la versión de ellos. Dice, no solo apunto los que quiero y no tengo. ¿No solo apuntas esos o que los apuntas todos? ¿Cómo? No entiendo, Maite. ¿Que los apuntas todos? ¿Este lo tienes? Bueno, The Cave. Los Death Smiles 1 y 2. Ah, lo tienes, pero no lo tenías apuntado. ¡Ostras! Suele pasar, ¿eh? Bueno, este Death Smile 1 y 2 salió primero en Japón, en Switch y Play 4. Luego tenemos una edición Collector exclusiva de Streetly para Play 4 y Switch. Una edición Collector exclusiva de Streetly para Play 4 y Switch. Y luego además la gente de Clear River distribuyó la sencilla. Una cosa muy rara. La sencilla la distribuyó Clear River y la Collector la distribuyó Streetly Limited. Si queréis la Collector, habría que acudir a Streetly, no sé si aún le quedan unidades. Y la sencilla de Clear River aquí en Europa. Y se apuntan los que quieres, pero ya te das cuenta de que tienes alguno. Maite, hay que recordar, si empiezas a comprar doble y encima como sean caros. Bueno, el Chorus, juego muy chulo. Este es un juego que sigue la estela de otros juegos como el Stellar que hemos visto antes. Es un juego de navecitas espaciales. Lo ponen muy chulo, no lo he jugado, pero lo ponen muy muy guapo. Este Chorus para Play 4. A tener en cuenta los que os molen las guerras y batallas espaciales más arcade. Como si estuviéramos en la Guerra de las Galaxias. El Chorus lo tienes, ¿no? Chorreo de lloros. Chorus. El Chorus, para el dependiente del Mediamar, el Chorus. Sí, bueno, y no te creas, en FNAC, en la lista de juegos a veces no lo encontraban los dependientes cuando buscamos para hacer reservas, porque lo habían metido mal en la lista, los que meten la lista de juegos, y le habían metido a lo mejor un nombre que a veces ni sabías ni entendías, ¿no?
Bueno, otro juego de esa saga, de esos juegos que sacaba Retard baratitos, de 1000 unidades a 20 euritos. Este caso es el Endocrisis. Este no está nada mal, ¿eh? El Endocrisis no está nada mal. Es de lo mejorcito que sacó a 20 euritos la gente de Streetly. El Endocrisis. Sí, Tom, es más raro, sí. Además lleva el manual, la versión de Streetly, una versión completa. La de Streetly en principio tenía cosas muy buenas, por ejemplo, o tiene cosas muy buenas, que incluyen mucho material, muchos extras. Y si llega a salir versión retail, siempre es mucho mejor la versión de Streetly porque está mejor cuidada, manual, incluso a veces vienen portadas alternativas y luego más extras también en digital con algún juego extra y más y DLCs. Siempre es mejor. Que te llegue tarde el vídeo, puede ser que tengas un poquito de delay, pero no te preocupes. El Endocrisis. Bueno, Blue Rider, otro juego de Asia Soft, de Play Asia, que además fue de los primeros que distribuyó en físico. Lo distribuyó creo que después de los Maldita Castilla y algún otro. Este Blue Rider es un juego, un twin stick, bastante duro, bastante difícil. Sobre todo por el tema de la gravedad, lo veréis. Este Blue Rider. Dice el Tom, dice, Endocrisis es difícil, que ese no sacas el platino en un rato como los otros. Ya, a ver, la mayoría de los juegos son... Tienes que jugar mucho. Este, por ejemplo, el Blue Rider también no es fácil, ya lo digo. El hecho de que tengas la maniobra que se va, que ya os digo que cuesta un poquito al principio hacerse con él, ¿eh? Este Blue Rider. Maite, apúntate el Endocrisis, es muy chulo. Este también es muy guapo, pero este Blue Rider quizá es más complicado de encontrar a ser ya haber pasado tanto tiempo desde la distribución. Bueno, esto. Yo os pongo aquí el Raiden Fighter Remix Collection. Diréis, ¿qué es esto? Esto se ha listado que va a salir en Play 4 y Switch este año. Esto es nuevo. Va a salir en Play 4. Los Raiden Fighters Remix Collection. También para Play 4 en Japón y Switch. Aún no se han abierto preorders. Ha salido el teaser del recopilatorio y sabemos que van a sacar ediciones físicas. ¿Qué os parece? También para Play 4. Brutal, brutal. Esto es brutal. Sí, Maite, si uno está pendiente, los milagros no existen. Son las casualidades. Dice Evil, esto es maravilla, y tanto, y tanto. A ver cuando nos abren el preorder, Evil. Que lo reservaremos día 1. Y que salga a día de hoy todavía en Play 4, ¿eh? Es una locura. De hecho, esta semana se han anunciado algún título que también saldrá en Play 4 a fecha de ahora, o sea, para de aquí medio año. O sea, estamos hablando de que todavía salen juegos para Play 4. Es una locura, ¿eh? Sí, lo de Sonic Wings habrá que probarlo. A ver al final el resultado final de Sonic Wings. A ver. Bueno, el Akai Katana Shin, otro juego que nos trajo Clear River. Salió. Ahora, si queréis una edición mejorada con extras y cajita de cartón, collector, solamente podéis acudir a la japonesa asiática, que es la que tenemos nosotros, además de la de Clear River. Pero aquí por Clear River sacó el de Switch y Play 4, si no me equivoco. Aquí en Europa. Este juego de Cave, que había llegado en 360 en su momento con Peggy, y que ahora llegó para Play 4 y Switch. ¿Es tu juego favorito, Evil? Hombre, es un juego, yo diría que no voy a decir fácil, pero dentro de Cave, quizá de los juegos con la curva de dificultad mejor medida, ¿no, Evil? ¿Qué te parece? Creo que es la más medida, la que va increciendo la dificultad.
Porque es que hay otros que tela, ¿eh? Estás a punto de conseguir el 1 a un crédito. Uf, qué bien, ¿no? Tú lo tienes a Kai Katana en el 360, ¿no, Maite? Sí, además hubo una tirada que se distribuyó hace 6 o 7 años desde Amazon, nueva, de 360 de los Kai Katana. Igual lo pillaste de aquellos. El nuevo en Switch, ¿no, Maite? Para ti asequible es el Death Smiles. Para ti. Yo estoy ahí. Yo creo que el Death, no sé, igual es por el tema de, no sé, la percepción, ¿no? Yo no lo pondría tampoco, no sé, igual sí, pero yo estoy que quizás a mí sí me hizo un poco más durillo el Death Smile. Bueno, otro juego que distribuyó Funbox, un Twin Stick Shooter bastante chulo y de bastante calidad, el Helmut, para Play 4 y Switch. Que sepáis que esto existe. Y creo que además esto fue exclusiva de Game, de distribución en España. O tenéis que importar desde UK o si aún no en alguna cesta. El Helmut, un Twin Stick Shooter pixel bastante loco, recordando a los Biden of Isaac y los Gungeon, pero muy chulo este Helmut. Dice el Death Smile, si conoces el personaje ideal para llevar y cómo hacer la ruta y puntual es más sencillo. Pero a ver, tú eres un tío top ya, un profesional de esto. Nosotros, yo por más que conozca el catálogo, me encanten los zooms y para mí es droga pura, manqueo bastante últimamente, ¿eh? Me he vuelto un poco manquer. Bueno, un juego bastante desconocido, a pesar de que se lo retail, por la calidad que tiene, y es un juego muy chulo, es el Gear Shifters o Gear Shifters. Como veis, es un juego zoom de coches que ha salido retail en España para Switch y Play 4. Incluso vino la edición Day One, creo que vino con una cajita de cartón. Juego muy interesante, muy chulo, que ha salido y que pasó sin pena ni gloria, pero que sepáis que esto ha salido baratito aquí en España. El Gear Shifters. Sí, no, a ver, el tema de los zoom, como dice Bill, es que es jugar. El problema es que hoy en día jugar poco tiempo tenemos de repetir juegos. Ese es el tema, que enseguida, y más nosotros que estamos probando juegos, hacemos análisis, reviews, tienes poco tiempo para repetir juegos durante mucho tiempo. Bueno, el Atomic Crops, este es un juego muy chulo. Es un shoot 'em up twin stick con farmeo. ¿Cómo lo veis? Salió para Switch y Play 4 en Japón con inglés. Hay que acudir a la versión japonesa, que es totalmente jugable en inglés, ¿eh? Lleva el inglés en cartucho o en Blu-ray. Muy bonito a nivel pixel, y el cual tenemos que hacer farming. Hay fases bullet hell muy locas. Este es el Atomic Crops. Que si este lo he jugado, Maite, si este lo he jugado en digital, yo, el Atomic Crops. Este lo he jugado en digital. Y otro juego retail de Zombieland, de las películas, Double Tap Road Trip. Este no está nada mal, ¿eh? Lamentablemente creo que se ha sustituido por un C con un Codinabox. Así que igual os resulta un poquito más difícil de encontrar el juego completo en cartucho, si lo buscáis en Switch, o buscar la versión de Play 4 que estamos hablando, ¿no? Es un Twin Stick Shooter con los personajes de Zombieland, bastante arcade y bastante chulo. Muy desconocido en el catálogo, pero que si os gusta matar zombies a todo lo que se menea, puede estar interesante. Este Zombieland. Un juego también muy chulo por el hecho de que mezcla varios géneros, gestión y zoom. El Ironheart. Juego distribuido en Play 4 de manera exclusiva por Limited Run Games hace ya unos añitos, hace 4 o 5 añitos. El cual manejamos una empresa de aviones, pero que la tenemos que liar para también por ahí. Este Ironheart en PlayStation 4. Y no creo que sea demasiado caro. Este es de los juegos de esos de Limited Run Games que no son demasiado caros todavía. No se le ha dado demasiado bombo y quizás si lo buscáis lo encontráis a un precio bastante asequible. El Ironheart. Tuvo un poquito tirada, Tom, pero tampoco es que sea excesivamente caro. El tema es que ya sabéis que
El precio lamentablemente va increciendo o decreciendo dependiendo de la demanda. Si no se busca, aunque haya poquita tirada, tampoco vale caro. El Ironheart. El AKR. Juego reimaginación de clásicos de Atari. Loquísimo. Es un juego para puntuar muy chulo. Que salió para Play 4 y Switch en retail. Tenéis la versión también retail. Reimaginación de clásicos de Atari. Este Shum, loquísimo. Muy loco de luces, como podéis ver. Que nos trajo Meridian a través de la gente de New School. El AKR. Bueno, esto es una gozada. El Red Infinite. Si además tenéis VR. Juego para jugar con las gafas. Que este fue exclusivo de IAM 8-bit. Tuvo 2 tiradas para VR. Tuvo 2 tiraditas. Una de inicio de generación de Play 4 y una hace 3 años o 4 que también se agotó enseguida. Esa fue la que pillamos nosotros con una cajita de cartón negra. Este Red. Que ahora incluso tiene apoyo en digital para compatibles con las VR2. Red Infinite. Y no nos acordamos del Enter the Gungeon. También tenemos el Exit. Pero juego como Twin Stick Shooter guapo es este, que además fue mucho tiempo exclusivo de la página de Special Reserve. Solamente salió por allí. Pero que luego la gente de Meridian llegó a un acuerdo para distribuirlo en España, los dos juntitos para Switch y Play 4, tanto el Enter the Gungeon como el Exit en un pack. Así que lo podéis encontrar de esa manera. Juegos muy chulos. Muy bullet hell también, este Enter the Gungeon. Lovers in a Dangerous Space Time. Bueno, un juego que salió por Super Rare en Switch y que era uno de los juegos más caros de su catálogo, pero que Limited Run Games, después de unos 4 o 5 años que salió en Super Rare, lo volvió a distribuir para Switch y Play 4 esta vez también. Así que existe una versión distribuida de manera retail por Limited Run Games, igual lo podéis encontrar en Amazon.com. Este juego diferente en el cual manejamos, como veis, una nave, y tenemos que matar todo lo que se menea para poder avanzar. Un Shum muy extraño, diferente, muy bien valorado. Este Lovers y a Dangerous Space Time. Ya os digo, hay versión de Play 4, esta vez distribuida por Limited Run. Hombre, Metricar nos hace una super raid, hola guapo. Aquí estamos con volúmenes de Play 4 de Shums en edición física. Y encima se nos suscribe. Gracias, guapetón. Aquí estamos recordando todo el catálogo. Este es el volumen 2 de todo el catálogo de PlayStation 4 en físico de Shums y Twin Stick Shooters. Ya hicimos el volumen 1 la semana pasada y ahora vamos por el volumen 2. Y en este juego que estáis viendo aquí en pantalla es el Space Invaders Forever. Juego que además era de Inin, Steel Limited, y que Tesura Games distribuyó en España en una edición muy bonita. Gracias a todos los que nos seguís. Gracias a Metricar, que ahora va a hacer una super promo. Grandísimo canal, ya sabéis, a tope. Coleccionismo, sorteos, buenas charletas, buena gente. Canalcito de Metri. Gracias a todos los que nos seguís. Gracias, guapos. Como veis, este juego lo distribuyó Tesura. Este Space Invaders, el Forever, con muchos juegos diferentes en el catálogo. Quizá la versión la mejor versión es la que se distribuyó en la página de Streetly, más completita. Bueno, también existe otro juego de Sega que era el Panzer Dragoon, el remake. Primero se distribuyó una versión de Switch
que llegó exclusiva a Limited Run y luego se distribuyó también por la página de los polacos de Forever Entertainment. Pero a posterior, al cabo de un añito, la gente de Limited Run distribuyó una versión de PlayStation 4 en físico también, del remake del Panzer Dragoon, de los cuales los derechos son de la gente de Forever Entertainment, que compraron los derechos de distribución a Sega de este Panzer Dragoon. Así que no lo digo porque hay gente que cree o considera que solamente existe una versión de Switch, ¿no? También hubo una edición muy cortita de Play 4 del juego. Gracias a todos los que nos seguís, gracias a Polanski, a Vikinguito, a Dabra81 y a Ariel Original 1, gracias guapos. Gracias además que venís de la Super Ride de Metricar. Oh, muy chulo este Panzer Dragoon. Bueno, el Star Wars. Este es un juego RAL y además compatible con las VR. Si queréis buscáis un juego arcade de acción directa de Star Wars que además es compatible o no con VR, este Star Wars Squadrons, ya os digo, llegó a PlayStation 4 a un precio además muy bueno, creo que eran 30 euritos. Si lo habéis reservado en Fnac se quedaba a un precio muy competitivo, la verdad. Juego muy bien hecho, la verdad, de la saga Star Wars. Acción a raudales, llevando diferentes naves, ya sea del Imperio o de los rebeldes, Federación. Muy chulo. Este Star Wars Escuadrón. Increíble, pero no lo he comprado aún, Maite. ¿Y eso por qué? Porque no está a 10 euros en la cesta de Game. ¿O no te la has cruzado? ¡Qué guapa! Bueno, vamos a otros juegos también que los distribuyó Arc System Works en digital, pero llegaron versiones físicas a Limited Run Games para PlayStation 4 y PS Vita. Dos juegos los cuales mezclan dos géneros, el RPG de acción y el shoot 'em up, que son los Damascus. Son el Damascus Year, Operación Tokio y el Operación Osaka. Los podéis encontrar en Vita y en Play 4. Y aquí la esencia es que tenemos mechas, incluso podemos jugar versión más lenta, más rápida. Y el caso es que es un action RPG, pero tenemos unas situaciones de shoot 'em up brutales también. Los Damascus Year. Lo has ido dejando, Maite. El Star Wars Escuadrón está muy chulo, ¿eh? Está muy guapo. Y si tienes las VR ya, brutal. Damascus Year, Tokio. Y luego tenemos el otro que también sacaron, el Osaka. Operation Osaka. No la líes, Eva. Eva, ¿ya te está liando Maite? Maite, ¿ya te está liando Eva? Igual hay alguna sorpresa en la Retro Barcelona. Sí, la Retro Barcelona ya sabéis que a veces encontramos alguna cosita. Y la buena de Maite siempre pica algo, ¿eh? Que allí nos veremos todos en la Retro Barcelona. Que este año vamos muchos y muchas. Bueno, otro juego de VR, Maite. Y este está muy guapo, pero este es completamente VR. Exclusivo VR es el F-Valkyrie. Y es uno de los juegos Shum que mejor adaptado está la palabra VR, disfrutar de disparos a cholón. Este Valkyrie, F-Valkyrie, además este creo que lo compramos a 6,95, este juego. Lo liquidó a 6,95 Game. No sé cómo estará ahora en precio, Ahora en precio no sé cómo estará. Lo mejor del café de la sobremesa, sí. Y además después de todo el rato de pie, Maite. Pero no sé cómo estará este año, porque si va todo el mundo que tiene que ir a la retro, no tenemos mesas para tomar café, Hay que alquilar todo un restaurante. Bueno, este es un juego muy chulo, muy interesante. Eso sí, es exclusivo para VR, pero muy guapo el juego. Este F-Valkyrie.
La verdad es que está bastante guapo. Y a precio que estaba en aquel momento. No sé cómo estará ahora, Maite. ¿Lo has visto en alguna cesta tú últimamente este juego? La portada es así una chica, me parece, con gafas de piloto y visera negra, si no recuerdo mal. ¿Te la acabas de apuntar, Maite? Bueno, mira, vamos a buscar la portada, a ver. Creo que lo podemos encontrar, a ver. A ver, F Valkyrie. Aquí. Valkyrie, videojuego. A ver, la portadita es esta. Esta es la portada. Mirad, aquí está en el game. Esta es la portada. ¿Te suena, no, Maite? Mira, ahora la tienen a 9,95. Pero ya os digo, esto se liquidó a 6,95 nuevo. Me parece. Que cuando compramos nosotros. Y esta es la portadita. Ahí con una chica con visera negra, vestida de piloto. Y es un juego muy chulo, muy interesante para lo que es VR. Y bueno, creo que llegamos casi al final, o al final del especial, pero antes recordaros que hay un pack que van 2 juegos, y uno de esos juegos es un Zoom muy chulo. Es el Galaxy Z. Llegó ese pack para Switch y PlayStation 4. Y es un juego bastante raro de encontrar ya. El Galaxy Z. Viene con otro juego, un juego que no tiene nada que ver con los Zooms. Pero este sí que lo es. Juego bastante chulo. Apuntaros el nombre, Galaxy Z. Salió hace ya 5 añitos. Creo que fue cuando volvimos casi de Chicago, que empezamos a comprar cositas de Play 4 y tal. Es cuando salió, pues 5 o 6 años. Y el inicio de Switch. Galaxy Z. ¿Lo tiene por culpa de alguien? Bueno, menos mal. Este lo tiene. Este no es fácil verlo, ¿eh? Y está bastante bien. Y lo bueno es que viene con otro juego. De hecho, el otro juego que viene... A ver cómo era. Vamos a mirar. El Galaxy Z. A ver si aquí nos viene. Sí. Mira, aquí viene. Viene con el Skull Shogun. El Skull Shogun es el otro juego que viene. Y el Galaxy Z. Mirad, seminueva a 10 euritos. Más caros en la versión de Switch, que la versión de Switch está... No, tiene incluso versión de Switch nueva. O si lo queréis nuevo, a 25 euritos. Y el Skull Shogun... Voy a enseñar cuál es otro juego. Skull Shogun... A ver... Y trailer es este. Juego que ya tiene sus años... Pero bueno, este juego más simplista, no. A ver, nosotros lo compramos por el otro, por el Zoom, que está muy bien. Pero creo que son del mismo estudio y los metieron juntos. Es un juego así, hack and slash, cositas, pero no es interesante, la verdad. Bastante, yo diría, repelente. Pero bueno. Este es el juego que viene en el pack conjuntamente con el Galaxy. Pero bueno, viene un juego más, un añadido más. Bueno, pues ya tenemos el especial volumen 2 listo. Han sido un total de 170 juegos entre los dos especiales. El primero ya lo tenéis en YouTube. Este lo subiremos de aquí prontito. Y creo que no me dejo ninguno. Son 168, 169 títulos editados en físico o que van a salir en físico para PlayStation 4 de Shoot'em Ups o Twin Stick Shooters. Me parece un catalogazo. Quizás Switch tiene algunos más. Tiene unos cuantos más. También es verdad que ya muchos ya últimamente no están saliendo para Play 4, solo muy poquitos. Pero es un género que al final ha tenido bastante catálogo en Play 4.